Bueno, generalmente siempre presento a las personas con las que vamos a platicar en el podcast. Hoy en día, en esta ocasión, pues yo no necesito presentarme, yo creo que a lo mejor él me puede presentar a mí. Se trata, yo creo, de el reportero de deportes más conocido en San Luis, Tino Portillo. ¿Cómo estás y qué haces? Bueno, ahorita prácticamente nada, nomás en la casa y sí participo en algunas páginas que me da gusto para no oxidarme tanto y hago notas del San Luis, hago una columna en una página de un amigo de ahí del periódico del Sol, que éramos compañeros ahí, y pues es prácticamente lo que hago. Y desde luego me gusta mucho seguir viendo juegos, fútbol, todos los deportes. Estoy preparado para la Serie Mundial y eso es prácticamente lo que a mí me gusta. A veces me llegan a decir, bueno, pues ¿por qué estás viendo tantos deportes? ¿Por qué? Pero pues yo les digo, es la esencia, 50 años en Es esto. nuestra vida, ¿verdad? Y no, Sí, no podemos distraernos no. de eso. No, a mí me encanta, por ejemplo, el fútbol amateur y siempre está allí. Bueno, pero platícanos, Tino, platícanos cómo iniciaste en el periodismo. Bueno, fue una cosa mágica, como quien dice. A mí, tú sabes muy bien que a nosotros nos gustaba leer los periódicos deportivos, el Esto, desde que teníamos 10, 11 años, esto influenciado por nuestro cuñado Toño Martínez, luego por nuestros hermanos, Chuy y Miguel, pues ahí leíamos, nos gustaba mucho leer los periódicos, cosa que en la actualidad pues no se ve mucho y es más, ni en aquel tiempo la gente no, sobre todo los niños no leían mucho deportes. Pero la cuestión fue que una vez Beto, mi hermano, me invitó a mí a asistir a un juego de béisbol ahí en el estadio 20 de noviembre con el equipo de Tuneros de San Luis en la Liga Central. Yo nunca había ido a un partido bueno, profesional en un estadio y desde que entré que voy viendo la iluminación, los juegos, los colores, me prendió mucho esa noche y yo dije, pues qué padre está esto y me empezó a gustar mucho el béisbol, lo seguía mucho, y desde esa noche yo decidí ser periodista porque lo que son las cosas, a mí me daba coraje con el periódico del Sol de San Luis, que le daba mucha importancia al fútbol y le daba muy poca importancia al béisbol. Entonces yo dije, pues yo voy a decirles que yo quiero participar, escribir una columna pero que sea de béisbol. Y así le hice. Yo mandé mi primera columna, la publicaron y desde allí empecé. Esto fue el 17 de febrero de 1971. Yo- en ese tiempo yo creo que la mayor parte de las personas que van a ver esta entrevista todavía no había nacido. No, desde luego, pues hace más de 50 años, ¿sabes? Pues sí, muchos, todos los que tengan menos de 50 años, pues esto es historia de lo que le estamos platicando. Pero yo recuerdo, no sé si tú lo tengas presente. eh, de la manera de sacar información, pues no teníamos mucho acceso o no teníamos mucha cercanía con algunos directivos y personas del equipo, tuneros. Y en una ocasión en el Superhit sacaron una foto donde venían los nombres de los jugadores que iban a cada equipo. Sí, No sé si lo sí, recuerdes. sí, claro. Precisamente de allí saqué yo la información para mi primera columna. En esa ocasión había Liga Mexicana, que era triple A, Liga del Sureste, que era doble A, más bien, la categoría, la principal era la Liga Mexicana, luego seguía la Liga del Sureste
y luego Sí, era A, la Liga Central que la era central. A. Y entonces anunciaron que iba a desaparecer la Liga del Sureste y ahí había una foto de los Charros de Jalisco donde estaba el roster de los jugadores y yo dije, ah, pues si va a desaparecer la Liga del Sureste, quiere decir que muchos de esos jugadores van a venir aquí a San Luis. Y yo me imaginé lo que pudiera pasar y de allí me basé para hacer mi primera columna y me acuerdo que la inicié diciendo que San Luis era fuerte candidato para volver a ser campeón en la Liga Central, porque muchos de esos jugadores, había unos jugadores muy buenos como el Camarón Contreras y otros que pues ni les menciono porque pues Estaba Fidel Vega, Gino Fidel Guerra, Vegas, sí, un pitcher que se apellidaba Reyes. sí, sí, el Rudy Hernández vino a jugar también aquí, Charolito Horta, que después fue el gran ídolo allá en En Estados Unidos, Chicago. en Chicago. Bueno, él no pasó por la Liga Mexicana. Este, de aquí de Liga Central se fue a ligas mayores. Sí, exacto, no, se brincó ese paso porque pues era muy buen jugador y tan buen jugador que duró, pues creo que veintitantos años allá en Chicago, siendo un gran ídolo. Era de la comarca lagunera, por ahí, vivían sus papás, Su ¿no? papá era de Mazatlán, que le decían el charolito por el charol, Por negro. por morenito, vamos a decir. Y al charol, pues el hijo del charolito. Sí, y yo recuerdo muy bien, inclusive, me acuerdo perfectamente de esa columna, que en algún momento yo lo intenté también hacer cuando trabajaba yo en el Sol de San Luis. Era una publicación muy especial. Generalmente el punto y aparte empieza con, el nuevo párrafo empieza con una sangría. Esa no, ese era, se salía del texto, no sé si te recuerdes, Creo que sí, sí, sí. el primer renglón, y luego ya venía en el formato normal, y otra vez en punto y aparte se salía del renglón a la izquierda. Sí, sí, sí. Sí, pues así era. La debes de recordar porque yo la recorté. Yo en una ocasión escribí cómo fue que yo recibí esa información. Yo me acuerdo que mandé la columna al Sol de San Luis. Y nosotros recibíamos, nosotros no, en la casa de mi hermana Marta, ahí con Toño Martínez, mi cuñado, les entregaban el sol. Yo me quedaba con ellos y me acuerdo que todos los días en las mañanas llegaba una señora, lo metía por debajo de, la, de la puerta. Entonces aquella mañana ya tenía como 2 días y no habían publicado nada, entonces yo oí que llegó el periódico, fui, lo agarré y que voy viendo que venía allí la columna, se llamaba Antenas Charras, la primera columna, así le pusieron. Pues no, me emocionaba tanto que hasta temblaba yo al ver este periódico donde venía lo que yo había escrito. Bueno, y luego pasa el tiempo, Tino, y tú fuiste el jefe de deportes más longevo en el Sol de San Luis. Pues sí, 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 El duré que, desde el 80 como en el 85 hasta que me retiré en el 2021. ¿Cuántos años son? Échale la cuenta. No, pues ahí, ponle 35. Ya, ¿para qué hacemos cuentas? Pero lo más padre de todo esto, pues, ¿qué te voy a contar si lo vivimos juntos? Este, fue que lo mejor del periodismo nos lo llevamos tú y yo, todos los de esa época, cuando el periodismo era importante, cuando el periodismo pues se le respetaba, y Cuando yo, había periodismo. sí, y yo
yo digo hay una canción que se llama Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Así yo digo, así lo mejor del periodismo nos lo llevamos nosotros, nosotros, haz de cuenta que era la muchacha bonita, joven, poderosa, y nos retiramos precisamente cuando ya el periodismo ya es una viejita acabada y en decadencia. Y pues bueno y lo bonito es que lo vivimos nosotros. Nosotros vivimos la época en que ahí en el Sol de San Luis había mucho ambiente, mucho ruido, muchas personas, siempre un radio prendido, una televisión, todos platicando con voz alta, jugando al volado para ver quién pagaba los refrescos y cosas así que nos hacían muy placentero ir a trabajar y íbamos a trabajar porque hacíamos lo que nos gustaba, porque había un gran ambiente de trabajo. Yo no digo que ahora no, pero pues ahora es totalmente distinto. Vas tú a las redacciones de los periódicos solas, sin ruido y todas acabando bien temprano y no, pues eso al menos a mí no me gusta. No Bueno, sé y tú ti. llegaste al periódico en la época de los linotipos. Sí, era cuando se decía que se trabajaba en caliente, o sea, eran los linotipos, se hacía con plomo las páginas, los grabados en un plástico y pues era totalmente distinto. Y hasta mucho tiempo después empezaron las computadoras pues se fue modernizando. Me acuerdo que seguido llegaban, no, pues que ahora vamos a utilizar este programa, que ahora lo vamos a cambiar por este otro, y pues nos adaptamos a todo, a todo. Hablo en plural porque pues lo vimos tú y yo. Sí, yo me acuerdo cuando usábamos aquellas máquinas Remington viejas, teníamos ahí en el Sol, que Angelito Almendares inclusive tenía unas máquinas que ni las teclas se le veían, Ándale. y le decíamos las ciegas. Yo como anécdota, había, Y tenía como tres, ¿verdad? Tenía como tres sí, máquinas ahí. ahí de reportero de locales estaba Gumercindo Magaña, que a la postre fue Candidato. Ah, candidato a presidente de la República. Y cuando estaba de reportero ahí en el Sol, le dio una máquina, pues Olivetti, esas como de plástico azul. Y pues él usaba en las mañanas y yo en la tarde que llegaba, usaba su máquina. Pues compartía esa máquina con el que fue candidato a presidente. sí, yo recuerdo que teníamos aquella Remington y un día ya con el ingeniero Morales de director, nos cambiaron esas máquinas y nos pusieron unas Olivetti grandotas. No, yo sentía, Pesadas. no, yo sentía que me dieron un avión. Inclusive las tapas eran de fierro y las utilizábamos para abrir los refrescos. Sí, Sí, se abrían re bien, sí, ya, sí. se pesaban mucho. Este, y de todos ellos, de todos esos momentos que viviste como editor, ahorita hablamos más adelante hablaremos como reportero, como editor, ¿con qué te quedas? No, pues, Porque yo sé, yo tengo la anécdota, lo más grande que hiciste como editor. pues mira, como editor, pues lo que me dio fueron muchas amistades, este, desde grandes mm, personalidades aquí en San Luis, como eh, este, mm, hasta personas, los que cuidaban los carros allá afuera, con muchas amistades que yo guardo muy buenos recuerdos de todos ellos. Fíjate que como editor yo recuerdo muy bien una portada. Este, yo siento que fue una de las mejores. Fue una vez que el San Luis se salvó
Ah, sí, sí, del descenso, porque sí, ya estaba prácticamente la liga de ascenso, ¿eh? Ya estaba descendido. Era el último partido, en el último minuto, y surge un sí, gol y se salva San Luis. Se combinó con la derrota de los Dorados. sí. Fue un empate de Dorados, pero al ganar San Luis, eso les permitió salvarse. Y allá, como también San Luis iba empatando, pues decían, allá estaban también viendo el partido y cuidándose que no fuera a ganar San Luis. Entonces todo fue una cosa milagrosa porque el gol cayó precisamente cuando debía haber caído, porque si hubiera caído antes, entonces el otro equipo le hubiera echado más ganas y hubiera ganado, ¿Y hubiera recuerdas tratado. cuál fue la cabeza que pusiste? Pero sí, que le pusimos Dios es Potosino, porque fue un milagro y Dios nos ayudó esa vez. Y qué bueno que fue así Sí, y que dimos esa cabeza. yo he platicado varias veces sobre esta situación con Raúl Arias y siempre me dice, en ese momento eh, surgió una unión muy importante, directiva, jugadores, prensa y afición. Todos estábamos por el mismo objetivo. Sí, sí, exactamente. Fue algo que vino incluso pues le dio Y algo que vivimos a San nosotros, Luis. ¿verdad? Sí, Algo que vivimos nosotros, que es lo más importante, ser testigos de primera mano. sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de Alex Escamilla que Ah, dice, es un periodista que ese sí me gana en la antigüedad, en antigüedad, ese tiene los 100 años, no. El Alex, siempre su frase es, este, yo lo viví, no me, nadie me lo contó. no me lo contaron, yo lo viví. No me lo contaron, yo lo viví, así que pues yo también puedo decir pues muchas cosas que no nos lo contaron, lo vivimos, no lo vimos en internet, no anduvimos así, estuvimos allí en esos momentos porque, pues también te voy a decir una cosa, después de que yo no quería el fútbol, me vine siendo reportero de fútbol. Bueno, para allá iba justamente. Había un periódico en la tarde era el Sol Deportivo, no el, Sol deportivo de los domingos en los la domingos, tarde. los domingos en la tarde salía. Y de allí ya empezabas a escribir fútbol y de repente, de la nada, te convertiste en el responsable de la información del San Luis. Sí, 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 Y luego, lle- inclusive te casaste con los dos. sí, yo a ser reportero de los dos equipos de primera división, del San Luis y del Atlético Potosino. Y y en ese tiempo pues corresponsal del Esto y corresponsal del periódico Estadio. ¿Te acuerdas que hasta una vez fuimos allá a A Toluca, Toluca? sí. Y pues bueno, grandes Fue una momentos. odisea que esa vez que fuimos a Toluca, ¿verdad? Porque nos tuvimos que regresar en un camión pollero que Sí, se detenía en cada mezquite. sí, pero lo vivimos también eso. Sí, sí, fue padrísimo. Y como tú bien dices, lo mejor del periodismo nos lo llevamos nosotros. Sí. Otra de las cosas que me llegó a tocar como reportero es que viajé muchas veces con, con los equipos. Con los equipos fui a diferentes lugares, y ahí en el mismo autobús, cosa que ahora pues está totalmente prohibido. Antes los equipos eran totalmente diferentes, puro viaje en autobús. Yo me acuerdo de una vez que iba yo con los Pumitas, y nos cruzamos en Querétaro con el América, y ahí se bajaron los jugadores, el Borja, el Reynoso, todas las estrellas del América que llegaron a comer al mismo restaurante donde nosotros ya íbamos de salida. Y así, pues muchas cosas.
Si te acuerdas del autobús grandote que tenía el equipo San Luis, que tenía unas camas para que los jugadores se fueran acostados. Y yo me acuerdo que en una ocasión tenía 11 camas y era para los 11 titulares. Y yo como periodista, pues viajaba ahí en uno de los asientos. Fue Micio. Dice, oye, vete a acostar a mi cama. Dice, no, ¿cómo crees? Pues si son para ustedes. No, vete, para que descanses. Y ahí va el Tino acostado en una cama de sándwiches. ¿Y sí descansaban? Es, no, es si te has ido a acostar en un tren Sí, como no, yo llegué a viajar en el Regiomontano, al que de aquí a Monterrey, no, se viajaba padrísimo, pero padrísimo. Te arrullaba el tren, ese es el chaca chaca del tren. así, haz de cuenta. Pero pues así, muchas otras anécdotas que se vivieron. Oye, también tuviste la oportunidad de ir a una gira del Atlético Potosino, ¿no? Sí, no fue una gira, fue Un un partido. partido que tuvieron allá contra la selección de Guatemala. Me acuerdo que era Luis Grill, el técnico, y nos invitaron a un periodista por medio, que había pocos, pues, ¿te imaginas que ahora lo hicieron? No, Fuimos como cuatro periodistas, dentro de ellos, pues te voy a decir por los muertos, el Luis Manuel Calzada, el Miguel Zárate, el Baez, el del Heraldo, no me acuerdo cómo se llama, José Luis Baeza, José Chávez Baeza. Chávez Baeza, pues ya por los muertos, que ya más quedo yo. Bueno, fíjate que yo también me he hecho la cuenta de cuando yo entré al Sol hasta ahorita, pues somos muy pocos los que quedamos vivos. Alfonso Álvarez, Martín el Limón y tu servidor. Sí, sí, sí. Nada más, ya todos los demás nos echamos ya. Hace poco estaba platicando con Pepe Camacho, porque seguido hablo con él, platico, y muy ocurrente que es el Pepe. Y me estaba diciendo, no, oye, pues ya la mayoría de los jugadores de esa época se murieron, como Raúl Muñiz, el Arciniegas, el Pollo Arteaga, el Carrizales, todos esos. Y luego me dice, y ahí seguimos en la lista. Le digo, no, ahí sigues tú nada más. Hablamos de jugadores, Sí, sí, sí. a mí sácame de esa lista. Pero pues bueno, Sí, el Pollo Arteaga, bueno, tipazo, que era, no porque esté muerto, sino siempre le estemilló mucho al pollito. Aquí venía, aquí a la caldería Arriaga, venía a comer todos los jueves. sí, me enteré con Peralta. Y inclusive bromeaba mucho con Peralta, porque Sí, Peralta no come nada de salsa, ¿no? Está peleado con toda la clase de picante. Y el pollo utilizaba mucho picante ah, para toda su comida. Y le aventaba la salsa. Pero no, Peralta no. Sí, y de aquel tiempo, que inclusive, como el Congreso de San Luis, sí es cierto, pues no, también hay bastantes. sí, de hecho, ¿no? Bueno, pues Carlos Milok, ¿verdad? El Caballo Mendoza. Sí, todos esos ya se fueron. Sí. Sí, y Y, y pues, vi- y viviste la rivalidad de Atlético Potosino y San Luis. ¿Cómo sí. era? No, pues ahí sí era pues una gran pasión que se vivía, con la gente sí estaba, o era del San Luis o era del Atlético Potosino. Yo digo que había más gente del San Luis, que Milok se encargó de ponerle la etiqueta del equipo del pueblo, que el equipo pobre, que los otros eran los ricos, y pues
Pues como que sí, se caracterizó en eso. El equipo San Luis pues tenía muchos seguidores, pero precisamente en ese tiempo no había tanta industria, no había tanto comercio, no había tanta prosperidad aquí en San Luis Potosí como lo hay ahora. Si tú te enteras, el equipo San Luis de la actualidad tiene más de 10,000 abonados. ¿Te imaginas en aquella época que tuvieran eso? Pues no, pues teníamos un equipazo. Entonces, había muchos aficionados, pero pocos podían acudir porque no podían acudir con toda la familia. Y pero entonces, en el clásico, que hubo dos clásicos, ahí sí la gente pues sacó donde pudo y fue y asistió. En el primero empataron a cero y en el segundo San Luis ganó 2-1 y me acuerdo aquella ocasión en la que Milok volteaba al palco de la directiva del Atlético Potosino y les enseñaba billetes y sabe qué tanto les decía y como ganó, pues ya se fue eufórico al vestidor. En aquel tiempo era también totalmente diferente a la hora, ahora que hasta que no va a una sala de prensa, que no, uno se iba caminando con los entrenadores de la cancha al vestidor y ahí los podían entrevistar y ahí Milok muy eufórico decía, no, que el dinero no vale nada, que eso, tenemos mejor un equipo de hombres, no de nombres, y que el San Luis, que con dinero, sin dinero, sigo siendo el rey, porque el dinero no vale nada, y agarró los billetes, los rompió y los aventó a la taza del baño. Así se vivió ese clásico. Y bueno, y dice que le bajó, ¿verdad? Ah, no me Sí, sí, acuerdo. sí, me platicaste, me Pero, llegaste tú a sí, platicar. sí, No, sí, no, no fue tonto, le bajó para que, para que nadie los agarrara. imagínate, los pegan Sí, sí, y ya están con unos billetitos en la bolsa, ¿no? sí, sí, sí. Pero se vivió muy, muy bonita época en ese tiempo. ¿Te imaginas? Mm, Fútbol cada semana, pues no, para nosotros que asistíamos como periodistas, pues a todo dar. En esa época yo era aficionado solamente en el fútbol, y ese partido me lo pasé en las tribunas junto con Rubén Ferrer, Ah, sí. y ya nos andaban golpeando, Y don Pepe, y don Pepe, sí, buen amigo don Pepe, ya nos andaban golpeando los de la porra del Atlético Potosino, porque nosotros pero a éramos, ver, pues dilo, a- a- los provocaste, les dijiste. bueno, pues es que, como tú dices, ¿no? La euforia de ganar, pues no se comparaba con nada, ¿no? Porque sí se vivían intensamente los partidos. Y bueno, pues nos tocó ver de las tribunas junto con eh, una persona que Rubén Ferrer, de las que yo consideraba de los mejores periodistas de México. Sí, sí, sí. Era un deleite leer las notas de Negro. Escribía padrísimo, a veces con un estilo muy populachero, Sí, pero lo sabía manejar a la perfección. sí, tú una vez lo describiste a Ferrer. Ferrer es un periodista que en el primer párrafo te dice por qué ganó o por qué perdió el equipo. Y te describía, en ese primer párrafo te describía todo el juego. Era buenísimo. Este, nuevamente repito, sabía manejar muy bien las notas, sabía enganchar. Y uno, a veces iba leyendo, bajando la nota con coraje, con risa, con todo. Fue uno de los grandes reporteros que tuvo el Sol de San Luis. Sí, 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 exactamente. Y otro también considero que fue un grande en el periodismo, es Rolando Palencia. Sí. Rolando Palencia yo lo describo como el más conocido y más influyente aquí
en San Luis Potosí, porque pues sí, todo el mundo mm, hablaba de él, todo el mundo lo El conocía, Paladín. sí, el Paladín, todo el mundo hablaba, y de Chuchín Castro yo considero que el más completo, que sabía de todo, de fútbol, de ciclismo, de todos, de béisbol, y era un periodista muy, muy completo y también lo tuvimos ahí en el Sol de San Luis, también un gran compañero, muy, como muy alegre en su plática, siempre nos hacía reír, Sí, ¿verdad? Inclusive te acuerdas que nos íbamos durante mucho tiempo los domingos a comer. sí, con Chuchín, Ofelia, tú y yo, Sí, y cada domingo pues se pagaba uno. ándale, sí, Y el que pagaba escogía dónde íbamos. ah, Sí, me acuerdo que en una ocasión el Chichín nos llevó con la bola. Una señora que tenía un restaurante por la calle de Reforma, que guisaba riquísimo. Bueno, ¿y, y tú qué opinas de la transformación del periodismo o ese paso que se dio para las redes sociales? bueno, yo sí pienso que las redes sociales vinieron a acabar con el periodismo, porque pues te acordarás que en aquellos tiempos, cuando jugaba el San Luis, hablaban en la redacción, oiga, ¿cómo quedó el San Luis? Oiga, ¿cómo quedó? Nosotros siempre muy amables le decíamos, no, pues ganó, perdió, pero me acuerdo que teníamos compañeros que decían, no, diles que mañana compren el periódico. Pero porque así era, nadie se enteraba hasta el día siguiente. Y más cuando el juego era a las 9 de la noche, terminaba a las 11 y pues ahí no había redes sociales, no había ni siquiera vecinos que te avisaran quién había ganado. Por Sí, eso hablaban en el periódico. sí, 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 así llega a suceder. Ahora en la actualidad, hasta minuto a minuto estás viendo, ves en el teléfono cómo va el juego. Sí, pero fíjate que yo he notado o yo he escuchado muchos comentarios que dicen, es que a la gente no le gusta leer, porque haces una nota de dos parrafitos y tiene mucho éxito. Mm, Yo creo que no es cierto eso. Yo creo que la gente lo que no le gusta es escribir. Sí, es lo que yo digo, y eso sí, sí es cierto. Mm, Puede ser que te encuentres a alguien que no es periodista, que nomás escribe mm, una nota o no se puede llamar nota así de dos párrafos, y, Casi y- un recado. sí, y tiene más éxito que alguien que con profundidad ve y analiza el juego, te dice pues más o menos mm, cómo jugó, cómo perdió, qué le falló, en qué acertó. Y que alguien que ve así y la gente, pues no, se va más porque te dice, San Luis ganó 2-0. Pero fíjate, por ejemplo, Fer hace notas de 3600 caracteres, que ya es una nota, Sí, pues, ya considerable, ya grande. sí, ya. Sí, pues tiene bastantes likes. La Sí, gente, me he la enterado de gente, eso. es más, la gente llora, Sí, sí, sí. llora al ver a su hijo, a su hermano, y entonces, ¿a qué nos lleva? Hay que saber escribir. Exacto. Sí, 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 me he fijado en las notas de Fer, que han tenido mucho éxito, que les gusta. Ayer precisamente Tino, mi hijo, me estaba diciendo, es que Fer escribe muy, muy bien, que escribe historias y, y sí, como dices tú, no son historias cortas, son largas, pero pues sí, pero yo pienso que habrá que rescatar eso, la buena redacción. Sí, eh,
Hay personas que yo creo que sí tienen la facilidad, o se les da, o la suerte, o no sé, yo no le entiendo. Es un mundo que no entiendo. Y no creo que haya alguien que la entienda. ¿Por qué tiene un éxito una nota ¿sí? en las redes sociales? Aunque se dice, muchos se dicen especialistas en redes sociales, en realidad, este, pues uno va a la deriva, no sabe si una nota va a tener éxito o no. Uno entiende de alguna manera, esta nota va a impactar, pero pues, pues Sí. sí, por ejemplo, yo los fines de semana hago un promedio de casi 30 notas entre lunes y martes. Hago muchísimas y algunas, pues yo creo que nada más yo las leo. Pero mira, tú una vez me dijiste cuando el periodismo empezó a decaer, el periodismo impreso y que empezaba a surgir más fuerte el internet, este, lo que pasa es que se debe de buscar más el contenido y no la noticia en sí, porque, por ejemplo, yo ahora no he platicado con Roberto Gutiérrez, que es el de la página que te digo que es con el que estoy trabajando ahora, Ah, el este, rayo se llama, el ¿no? rayo, sí, el rayo de allá de De Pozos. pozos, sí. Bueno, le quiero decir precisamente esto, vamos a cambiar, por ejemplo, yo escribí una nota de Mora, Gilberto Mora, y pues no, nada. Pero yo pienso que hay que, desde el título, hay que ser más, Hay que enganchar. hay que ser más agresivos, y decir, les voy a escribir una nota y le voy a poner como título, ¿por qué Milok corrió a Toño Carrizales? Y, y- y pues sí, pues tú dices, "Ay, Toño Carrizales pues, era un ídolo aquí en San Luis y Milok lo corrió, a ver qué dice. Porque pocos saben que Toño Carrizales prácticamente fue corrido por Milok. Y pero si tú lo pones así, puede ser una nota que tenga contenido. Y si tú pones Gilberto Mora, un garbanzo de a libra, un jugador que está impactando, pues ya todo el mundo lo sabe. Ya, ¿para qué te leen a ti? Que les vas a decir lo mismo que te han repetido 100 veces. Entonces, es más así un contenido que pocos lo sepan, como por ejemplo, me acuerdo mucho la entrevista que tú le hiciste ¿cómo se llamaba? El que tenía 1000 contactos en su teléfono, Chito, el Chito, la entrevista que le hiciste al Chito, pues tuvo mucho impacto, porque muchos lo conocían pero es algo que nadie no, lo tomaba en cuenta. Entonces, cosas así que sean diferentes a lo que ya todo el mundo sabe. sí, pero nada más te repito, mira, eh, todo el mundo hablamos, todo el mundo estamos en las redes sociales, pero nadie le entiende. Sí, No hay una fórmula. sí, Claro que, por ejemplo, debe ser una noticia impactante. Si es una noticia impactante, pues obvio que te va a dar resultado. Que debes de tener muchos seguidores, aunque escribas basura, también te va a dar resultado. sí, Aunque escribas tonterías, de todos modos va a dar resultado. Yo me acuerdo que fue un 10 de mayo, un 10 de mayo yo estaba en Mérida y me habló Chuy Cardona a las 6 de la mañana. Me habló y me dice, acaba de morir Miguel López.
Y a esa hora me levanté, tenía mi compañero de cuarto, ni cuenta se dio cuando me salí. Me fui al lobby del hotel donde estábamos y ahí hice la nota. Y, y yo sabía que iba a tener impacto. Sí, 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 pues no, como no, una cosa así. Y más si es una noticia así sorprendente, pues Y si eres el primero que la das, también. sí. Ya me acuerdo que inclusive ese día varios reporteros me hablaban para pedirme datos sobre Miguel López. Pero, pues bueno, aunque hoy estoy en las redes sociales, todos estamos en las redes sociales, de hecho, sigo extrañando mi periódico, cuando agarraba aquí paginotas grandotas. Sí, Y ya lo agarramos reducido nosotros, porque antes era todavía más grande. sí, 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 yo he visto periódicos que están como, Sí, son unos como- cuadrotes. y cuando se redujo aquí, pues eran de todos modos unas páginas grandes. Hoy en día, pues, que me dispensen, pero Pues no, sí, sí, solamente es. pues sí, sí, No, sí, no, no quiero yo tampoco no, decir nada, no, pero no. a mí me dijeron, le dije a un amigo, fíjate que van a reducir el periódico a tabloide. Y me dijo, ¿y para qué? Para darle más pronto en la madre. Y pues como que sí, en tabloide, pues como dices tú, que me dispensen, pero no creo que sea lo mejor. Que más como para leer, que no, pero Sí, falta la esencia, me acuerdo. Este, mm, hay, hay periodistas, novelistas, como García Márquez, que tú me llegaste a contar que él decía, yo extraño escribir en máquina, en mecánica, y no en computadora. ese es muy diferente. Voy a salir de esto, pero sigue teniendo como motivo la máquina de escribir. Un día, cuando nos cambian a las computadoras, nos dicen, ya, aquí no pueden comer, aquí no pueden comer, pues, no. Y, y Ferrer, ocurrente, como siempre era, dice, no, hombre, es que nos falta el refresco. Dice, ¿por qué te escribes un trago de inspiración? Sí, pues sí, así es, nos cambian las cosas, pero pues había que adaptarse. No hubo una vez que nosotros dijimos, no, aquí no le puedo. Me acuerdo cuando venían los técnicos a enseñarnos nuevas. Ahora vamos a usar este programa. La Harris empezamos, ¿te acuerdas? Sí, y que decían, mm, este, uno pues como que medio temeroso, ay caray, aquí sí lo voy a entender, ay caray. Pero no, y ya después uno le perdía el miedo porque sabía que nomás eran 10 pasos que te tenías que aprender de memoria y ya después hasta como manejar, puedes ir manejando y platicando. Aquí también ya hacías así, ya muy mecánicamente. Y empezamos con las Harris y venía un español Ah, eh, que decía, que nos platicó, es que ya se está haciendo el estudio, el intento por poner la imagen, porque sí, hacíamos nosotros la plana en la computadora, tenía un pero, cuadro negro. pero un cuadro con un cuadro negro. Sí, No, ahora lo único que falta es que hablen sí. y se muevan en los ¿Te acuerdas periódicos. de unas tabletas a un A lado? un lado, del monitor, Sí, sí, y bien padre, que uno ya sin ver, sí, ya le sabíamos cómo, a dónde íbamos. sí, sí, sí. Pero todo nos fuimos adaptando a eso. Sí, desde los tiempos, ¿te acuerdas cuando en el Son había unas que decíamos las paleteras?
Sí, ahí se hacían las cabezas no, y los textos El texto y una Rogaciano Sierra, que fue una persona muy importante en el periódico, debe ser un referente, yo creo, en el periódico, en el Sol de San Luis. Un día me dijo, mira Paco, estas son computadoras y tienen la capacidad de almacenar hasta 1 millón de caracteres. Dice 1 millón de caracteres, puta, ¿cuánto será? Ahora ese apartito yo no sé cuántos millones pueda sí, almacenar. pues indefinido, pero pues sí, 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 todo va evolucionando. Yo siempre digo que hasta dónde iremos a llegar. Hace en el 2000, pues era totalmente diferente. Mm, en el, por ahí por el 90 y bueno, los 90, nadie tenía computadora. Bueno, tú compraste una computadora. Se la compré a mi hija por sus 15 años. Hasta me acuerdo que el director me dijo, oye, sí que tú tienes una computadora en tu casa. Digo, pues sí, ¿y qué haces? Dice, pues ahí varias cosas, textos, pero muy, muy limitado. Pero ya uno se sentía mucho porque tenía una computadora. Yo me acuerdo que la primera lap que yo vi fue en una ruta a México. Sí, Yo ni siquiera fui a la primera ruta a México, yo fui desde la segunda. Y en el Motel Cactus estaba la sala de prensa, entonces yo fui a la sala de prensa a pedirle a Carmona Solís que me regalara su columna, sí. para no tenerle ya que esperar por el Telex. Entonces allí vi un francés que se estaba conectando con una lap, pero hasta tenía un alambrito así como antenas, que lo colgaba de una ventana y todos, hasta los reporteros de México, todos estábamos ahí asombrados. Dice, no, y va a escribir aquí, y de aquí lo va a mandar, dice, Ahora, hasta Francia. viendo para México. Sí. Te preguntaba, ¿te arrepientes de haber sido periodista? No, no, yo siempre fue lo que más me gustó en mi vida, lo que más me ha gustado en mi vida. Y yo, si volviera a nacer, volvería a ser periodista. Y estamos hablando del tipo de redacción que decimos que ahora hay quienes hacen una nota de 2 párrafos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el fútbol hacíamos unas nototas de 3.000 caracteres, 4.000 caracteres. En los toros había que describir la pinta del toro, la cornamenta, el nombre, el peso, todo, el color del vestido del torero, todo, todo, todo muy detallado, las crónicas tanda por tanda y ahora no, ahora para un torero, pues, este, un parrafito de una corrida y otro parrafito para la segunda, y, o sea, la primera faena y la segunda faena y así todo, todo se ha reducido porque, pues sí, muchas veces la gente no quiere leer y ya, ¿Te acuerdas de las notas de Pancho Lazo? no sé, pues, Carmona Solís, De Nacho Matus. ayer precisamente estaba platicando con Carmona Solís, que me habló bueno, por mi cumpleaños, pues, pero, pero sí, 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 entonces esos periodistas, unas nototas grandísimas, en Aguascalientes, que también llegué a trabajar un tiempo, había un cronista de toros, pero, híjole, ese describía hasta de corridas anteriores y luego ya las empalmaba con la actual. Las crónicas de las de Manolo,
Manolo Herrera, Manolo Herrera, sí. tenía su amigo se- siempre lo vacilaba y le decía, oye, tus notas donde ponías que la viejecita aquí iba por las calles empiedradas, pero al que le gusta leer, lo lee. A mí me gustaba mucho leer las crónicas de Manolo, las que escribía ahí en El Sol, las que hacía en una revista de la universidad. Sí, Sí, sí las viste por ahí. sí, claro. Y siempre con muy ameno. Bueno, si te gusta leer, te avientas. Inclusive entrevistaba, por ejemplo, a Tino Portillo. Empezaba, Portillo, es un apellido que viene Ándale, de, ¿sabe dónde? Te describía la historia de, que nació en tal año, que en sí, esa década sí, y luego ya empezaba con la entrevista. Gentes como Nacho Matos, me encantaba leer a mí. Nacho Matos era ameno, describía las cosas perfectamente bien. Eh, en una ocasión me platicó Alberto Guerra que estaban en el Estadio Jalisco y estaba Nacho Matos platicando con otra persona y viendo el partido y que Alberto estaba ahí muy cerquita, pero dice, lo que me extrañaba a mí es que no apuntaba nada, sí, no apuntaba, seguía el partido y al otro día pues voy a leerlo, describió el partido como fue, sí. ¿Te acuerdas de Carlos Trápaga, que también hacía sí, las entrevistas con las manos atrás y sin apuntar? Y así hacía las entrevistas y escribía lo que le decían. sí, no, no, grandes, una época muy bonita del periodismo. Pero bueno, Tino, mira, nos podemos pasar aquí, yo creo fácilmente 2 horas platicando. No, que 2 horas. Se nos hace un poco. Yo viajaba con Rubén Ferrer, este, fuimos a hacer unos trabajos y unos videos. Y íbamos, por ejemplo, a Chihuahua, todo el camino platicábamos de películas, de historias, uy, así nos lo íbamos pasado aquí tú y yo. Fácilmente, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Tino, muchas gracias que viniste con nosotros. Consideramos nosotros que eres el periodista más importante en la materia deportiva en San Luis Potosí. Qué bueno, nos engalanamos con tu visita. Bueno, pues ahí me echaste por los demás, pero bueno, muchas gracias. Y qué bueno que pude estar aquí contigo.